Recordar cómo hacer los puntos de corte de una función con los ejes, con el eje X, con el eje Y de forma analítica, ¿vale? Lo que tenéis que tener en cuenta es esto, que si queréis hacer los puntos de corte con el eje X, tenéis que igualar la Y a 0 y resolver la ecuación, ¿vale? Y resolver la ecuación. Y si queréis hacer los puntos de corte con el eje Y, hay que hacer X igual a 0 y hacer la operación para obtener el valor de Y. Aquí esta es la más fácil porque ponemos en la X un 0 y hacemos la operación, y esta es la más difícil porque al estar el 0 en la Y hay que resolver una ecuación como vamos a ver ahora cuando hagamos los ejemplos. Lo que quiero que entendáis es el porqué de esto, ¿vale? ¿Por qué cuando yo quiero hacer los puntos de corte con el eje de la X, la Y es 0? Voy a hacer unos ejes de coordenadas. Este es el eje X y este es el eje Y. Entonces, si yo quiero hacer los puntos de corte de una función con el eje de la X, todos los puntos que estén aquí sobre el eje de la X cumplen que la coordenada de la Y es 0, ¿no? Porque la altura no es ni positiva ni negativa, es 0. Entonces, si un punto está sobre el eje de la X, por ejemplo, este punto de aquí, su coordenada en la Y sería 0. Y este también, y este también, y este también, y este también. Por eso, cuando yo quiero hacer los puntos de corte con el eje de la Y, con el eje de la X, la Y la pongo 0. Y si yo quiero hacer los puntos de corte con el eje de la Y, todos los puntos que estén sobre este eje no están movidos ni a la izquierda ni a la derecha. Entonces, en referencia a la X, están en el 0. Estos son las X positivas y estos las X negativas. O sea, están en el 0. Tienen una altura positiva o negativa en la Y, pero en la X valen 0. Este punto tendría 0 en la X, tendría una altura en la Y, pero en la X sería 0. Este de aquí también tendría 0 la coordenada de la X. Vamos a suponer que esto fuera una escala así, ¿vale? Este sería el 0 de la X, 1 de la Y. 0 de la X, 2 de la Y. 0 de la X, 3 de la Y. Este sería el 0, 1, el 0, 2, el 0, 3. Si me voy hacia abajo, lo que cambia es que la Y es negativa, pero la X sigue siendo 0, porque no estoy ni a la izquierda ni a la derecha. Este es el 0 menos 1, 0 menos 2. Este sería el 0 menos 3. ¿Vale? Este punto que está aquí encima. Los puntos que están encima del eje de la Y, la coordenada de la X es 0. Y los puntos que están encima del eje de la X, la coordenada Y es la que es 0. Porque este es el 1 de la X, 0 de la Y, 2, 0, 3, 0, menos 1, 0, menos 2, 0. ¿Vale? Entonces es por eso, por lo que hay que igualar a 0. Y una vez que sabemos eso, vamos a hacer los ejemplos, ¿vale? Los ejemplos son los siguientes. A ver. Imaginaros que tengo esta función. Y quiero hacer los puntos de corte con el eje de la X y con el eje de la Y. Pues lo que se hace es lo siguiente. Con el eje de la X, como ya hemos dicho, pongo un 0 en la Y. Y entonces, para hallar el valor de la X, ¿veis que lo que me queda es una ecuación de segundo grado? Pues la hago. Sería menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4 por a y por c entre 2 por a. Y me queda menos 1 más menos la raíz de 1 más 24 entre 2, que es 1 más menos la raíz de 25 entre 2, que es 1 más menos 5. Vamos, estoy resolviendo la ecuación de segundo grado, que eso sabéis hacerlo, ¿vale? Por un lado sale el 3 y por el otro sale menos 4 entre 2 menos 2, ¿vale? Estas son las dos soluciones de la ecuación. Pues entonces los puntos de corte serían dos puntos distintos. Uno es el 3, 0, porque la Y vale 0, y el otro es el menos 2, 0. 3, 0 y el menos 2, 0. ¿Vale? Esos serían los puntos de corte con el eje de la X. Y los puntos de corte con el eje de la Y, lo que hay que hacer es, en la X ahora es la que pongo el 0, pero al poner en la X un 0, lo único que tengo que hacer luego es la cuenta, porque la Y está despejada. Entonces aquí ya hago la operación y me sale que la Y es menos 6. Este es mucho más fácil de calcular.
Entonces el punto de corte es 0 de la x menos 6 de la y. Si yo quiero pintar los puntos de corte de esta función, pues sería, si hago así los ejes, esta es la x, esta es la y, el punto de corte con el eje de la y es el 0 menos 6, este de aquí, y en el eje de la x los puntos de corte son el 3, 0 y el menos 2, 0. ¿Vale? Que esto no hace falta pintarlo, pero es para que entendáis lo que estamos haciendo. Y luego, otro ejemplo. Por ejemplo, la y es x más 12 entre 2. Punto de corte, eje x. La y es lo que es 0. Pongo el 0 ahí y ya me queda una ecuación. Aquí me va a quedar una ecuación, en la otra es la que no queda. Para resolver esta ecuación, el 2 que está dividiendo lo puedo pasar para allá multiplicando, pero de 0 por 2 se queda 0. Y luego ya, lo que tiene incógnita en un miembro, lo que no tiene en el otro. Y termino de despejar, ¿vale? El menos lo paso para allá. Y ya está calculada la x. Entonces el punto de corte es el menos 12 de la x, 0 de la y. Y si yo quiero calcular el punto de corte con el eje de la y, lo que es 0 es la x. Entonces pongo aquí un 0, 0 más 12 entre 2. Y aquí ya esto es hacer la operación. Y sería 12 entre 2, que es 6. Pues entonces el punto es el 0, 6. Y ya está, ese sería el punto de corte con el eje de la y. Y este es el punto de corte que está sobre el eje de la x. Y ya estaría calculado, ¿vale?